Que Dios le bendiga a todos hermanos y amigos. Las iglesias de Cristo os saludan. Romanos 16, 16. Que la paz de Dios more en cada uno de ustedes. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre que moras en los cielos, en nombre de tu amado Jesucristo te presentamos el mensaje de tu palabra, pidiéndote, Padre, que este mensaje ha de llegar a cada uno de los amigos oyentes, para que al oír el mensaje vengan al arrepentimiento y hereden el reino de los cielos, en el nombre de Cristo. Bien, hermanos, vamos a tener el mensaje de la palabra del Señor, y lo vamos a encontrar en el libro de Efesios, en el capítulo 5, desde su versículo 1 en adelante, con el tema la unidad del Espíritu. En el capítulo 5 de Efesios, la Biblia dice: yo os fui preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Así escribe el apóstol San Pablo en esta carta a la iglesia, y le dice lo siguiente, que pues, dice Pablo, yo pues presos en el Señor, dice, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuiste el llamado. En el versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Recordando que el soportamiento entre los unos a los otros es en el amor de Dios, ya siendo cada uno transformado por el poder del Espíritu Santo, y andamos entonces en santidad, en un amor entrañable en el Señor. En el capítulo 5 y el versículo 3, la Biblia dice: solicito en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz que es en el Señor. Es decir, cuando ya verdaderamente nos hemos arrepentido de nuestro pecado, hemos sido bautizados, somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, dice el Señor, he aquí todas están hechas nuevas. En el versículo 4 del capítulo 5 de Efesios, la Biblia dice: un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Claro, fuimos llamados en el mismo espíritu, con que fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todo y en todo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo vino del Padre, enviado del Padre, y vino para salvarnos y para redimirnos de nuestro pecado, y al creer en Él, dice la Sagrada Escritura, el que cree en mí, cree en mi Padre que me envió, pues yo y mi Padre una misma cosa son. Así que en el versículo 7 del capítulo 4 de Efesios, la Biblia dice: pero cada uno de vosotros fue dada las gracias conforme a la medida del don de Cristo. A cada hermano, a cada hermana que se ha convertido en el Señor, que se ha arrepentido de su pecado, que ha sido bautizado, que nueva criatura, se le ha dado completamente este don, y esta gracia del Señor ha sido dada a todo lo que hemos alcanzado el arrepentimiento en Cristo Jesús, y lo que hemos sido bautizados, que somos nueva criatura. En el versículo 8 del capítulo 5 de Efesios, la Biblia dice: por la cual dice, subiendo a los altos, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Claro, le dio dones a los hombres en el nombre de Cristo, fueran sanadas toda dolencia y enfermedad del cuerpo, y en el nombre de Cristo echaban fuera demonios, bajo el don de Cristo, bajo el poder que le había dado a sus discípulos. En el versículo 9 la Biblia dice: y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de las tierras. Es decir, había venido, pero también había bajado a la parte más baja de la tierra, es decir, el Cristo de la gloria. En el versículo 10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarnos todo. Y es el mismo que constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos
para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Así preparó el Señor su iglesia. Así preparó el Señor a los discípulos y lo preparó para que cada uno tuviera el ministerio de la palabra de Dios, para que fuese llevado este ministerio, esta predicación a todas las almas, a toda criatura. Y había una promesa dada, y es la gran promesa que tenemos de la vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, en el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para las obras del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. En el versículo 13 del capítulo 5 de Efesios, la Biblia dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfectos a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Y hasta que lleguemos a todo este conocimiento en Cristo Jesús, hasta perfeccionarnos en Cristo, hasta santificarnos en Cristo, hasta purificarnos en Cristo, hasta alcanzar la fe verdaderamente en Cristo Jesús. En el versículo 14 del capítulo 5 de Efesios, la Biblia dice, para que ya no seamos niños flotantes, llevados por cualquiera de todo viento o de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, tomándose en cuenta los errores de la falsa doctrina que se presentan, teniéndose en cuenta las preparaciones de los hombres que el Señor preparó para este ministerio, para que tuvieran todo el conocimiento de no ser niños, para ser fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por las estratagemas de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Debemos entonces estar preparados ahora en Cristo. Debemos de escudriñar las Escrituras. Debemos de estudiar, pedirle al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento de sus palabras para poder predicar la palabra de Dios. En el versículo 5 del capítulo 5, versículo 15 de Efesios, la Biblia dice, sino que siguiendo la verdad, el amor, crezcamos en todo en aquel que es las cabezas, esto es Cristo. Cristo entonces es el cabeza de la iglesia, donde debemos de estar fundamentados en la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Y la iglesia que Cristo compró se llama la iglesia de Cristo. La compró con su propia sangre y la edificó sobre la roca que no caerá jamás. En el versículo 16 la Biblia dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según las actividades propias de cada miembro que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, cada miembro de la iglesia se tiene que santificar, prepararse. Cada miembro que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, en santidad, con temor, con obediencia, preparado para todas buenas obras delante de Dios, delante de los hombres. En el versículo 17 del capítulo 5 de Efesios, la Biblia dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en las vanidades de su mente. Es decir, teniendo nosotros en cuenta que ahora no hemos arrepentido, no hemos convertido al Señor, no hemos bautizado, somos nueva criatura, ahora debemos andar en santidad, preparados como hombres y mujeres de nuevas criaturas en Cristo Jesús. No andando en la vanidad de nuestra mente como antes de haber llegado a Cristo andábamos. No teníamos esta esperanza de vida eterna. No teníamos esta esperanza que hoy el Señor nos ha dado. En el versículo 8 del capítulo 5 de Efesios la Biblia dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de sus corazones, no tratando de ser llevados con doctrina como de viento flotante de aquellos que no tienen esperanza, que son ignorancia, que en ellos hay por la dureza de su corazón, por cuanto no quieren arrepentirse, no quieren aceptar a Cristo como su Salvador, no se quieren apartar de la cosa pecaminosa, pero el Señor nos ha llamado al arrepentimiento de cada uno de nuestros pecados. En el versículo 19 del capítulo 5 de Efesios la Biblia dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias,
para cometer con actividad todas clases de impureza. Mas vosotros nos habéis aprendido así de Cristo, porque en cuantos hemos aprendido del Señor, hemos aprendido a hacer la voluntad del Padre Celestial, a hacer lo bueno delante de Dios, a predicar de la buena salvación, a permanecer en el amor entre los unos a los otros, como Cristo ha amado Santa Iglesia, andando en santidad, en el amor fraternal, apartándonos de las cosas pecaminosas, trabajando todo en buenas obras delante de Dios y delante de los hombres. Si en verdad le habéis oído y le habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Porque esta es nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor fraternal. La verdad está en Jesucristo, el Hijo de Dios. Si perseveramos en él, predicamos esta buena nueva, vivimos esta doctrina que estamos enseñando y se la predicamos a aquellos y le invitamos a los amigos que tomen arrepentimiento, si aquellos que todavía no conocen de Cristo, que acepten a Cristo como su Salvador, entonces nosotros vamos a recibir el perdón de nuestro pecado, el don del Espíritu Santo, y cada uno va a ser añadido a la iglesia de Cristo para que, abundando en toda esta verdad, alcancemos cada uno la promesa de la vida eterna. Que el Todopoderoso lo derrame de las más grandes bendiciones.